Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar o el horario que nos estés viendo. Qué bueno que en esta ocasión estás con nosotros. La vida, la vida es dinámica y en la vida nos llevamos sorpresas y nos llevamos y tenemos muchas veces que tomar decisiones que muchas veces no queremos, pero es parte de nuestro vivir. Soy el pastor Paco Espinosa y esto es Pregúntele. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y en esta ocasión quisiera responder y dar aliento a través de responder una pregunta que me hicieron hace algún tiempo atrás. Y es acerca de cremar a los muertos es pecado. O considera usted, pastor, que cremar a un ser querido que falleció sea pecado. Y esa es la enseñanza la que vamos a estudiar esta noche, bajo la luz de la palabra y la guianza del Espíritu Santo. A algunos en esto no se define. Algunos piensan que no se debe de cremar. Otros piensan que sí se debe de cremar. Pero vamos a usar la palabra del Señor para hallar algo que la palabra nos enseña acerca de este asunto. Vamos a considerar tres razones por las cuales algunos consideran la cremación como un pecado. Lo primero, el cuerpo, algunos dicen, el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y tienen mucha razón porque el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, al apóstol hablando dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, esto nos da a entender que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Por esta razón, algunos consideran la cremación como un pecado. Ahora, la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice de la siguiente manera: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, considerando esto, hermanos, cuando el cuerpo yace inerte o muerto, ya no hay espíritu, porque dice la palabra que el polvo vuelve al polvo. Y eso vuelve de donde fue tomado. Pero el espíritu dentro de nosotros vuelve a Dios quien lo dio. O sea, que un cuerpo inerte ya no es habitación del Espíritu Santo. Ya no puede ser templo del Espíritu Santo, porque recuerda que nuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, tomo esto a consideración, que algunos piensan que no se debe de cremar porque el cuerpo es morada del Espíritu Santo, pero recordemos que ya el muerto ya no es morada. Ya no puede ser morada porque está inerte. Entonces, lo segundo que quiero que veamos y consideremos es que el cremar, algunos dicen, es menospreciar lo creado por Dios. La cremación o cremar a alguien es menospreciar lo creado por Dios. La palabra dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Mucha razón. El hombre es la imagen de Dios. Pero también consideremos otro versículo. Dice en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverás. Amados, hay algo establecido por el Señor y eso nadie lo puede evitar, que es la muerte. Bueno, al principio no fue así.
Al principio no fue así, en la perfección no fue así, pero desde que somos una creación caída, vino la muerte, vinieron las enfermedades, vinieron tantas aflicciones para el ser humano. Pero al principio Dios nos creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Pero recordemos que después de la caída hay algo inevitable, que es la muerte. Usted y yo, si Cristo no viene antes, vamos a morir. Nuestros hijos van a morir. O sea, esperemos en Dios que ellos nos entierran a nosotros y no nosotros a ellos. Lo normal es que nuestros hijos nos entierran y no nosotros enterrar a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios enseña que es inevitable, que no hay guerras en este asunto de lo que es la muerte, porque no hay ningún hombre que tenga potestad sobre el espíritu de la muerte para retener el espíritu. Entonces, entendamos esto, que hay algo establecido, que vamos a morir. Vamos a morir. Ahora, la Biblia no da una luz acerca de si es pecado o no es pecado la cremación. No hay una luz. Se habla, sabemos de Saúl, que Saúl fue cremado. Algunos también toman el ejemplo de Acab. Acab fue cremado, sí, y lo toman como que solo los malvados eran cremados. Pero también Saúl fue cremado. Y usted me va a decir, pastor, pero Saúl no fue muy buen rey. Yo sé que no fue buen rey, pero su hijo Jonathan era un hombre de Dios. Era amigo con David y era un hombre de Dios. Y tanto Jonathan como Saúl fueron cremados. Y Dios no culpó a aquellos que lo quemaron, o no hay una palabra dentro de la Biblia que culpe a aquellos que hicieron tal barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay algo establecido después de la muerte. Ya el cuerpo ya es inerte. El cuerpo, perdón, no quiero tocar tu sensibilidad, pero cuando alguien muere, ya el cuerpo ya no tiene tanto valor. Valor hay cuando estamos con vida. Por eso siempre aconsejo a la iglesia: tienes tus padres vivos hoy, hónralos. Tienes a tus padres vivos hoy, ayúdalos, ámalos. Honra a tus padres hoy que están con vida, no cuando están en un cementerio. Ya, ¿de qué más da llevarle una cruz, llevarle un ramo de flores? Dáselo hoy a tu madre. No esperes que esté en un cementerio. Voy a continuar. Lo tercero. Pastor, ¿cremar nuestros seres queridos es pecado? ¿O cremar los muertos es pecado? Vamos a ver lo tercero. Algunos consideran que es pecado porque algunos dicen, si cremo a mi ser querido, no va a tener lugar en la resurrección, o no hay resurrección para los cremados. Mira lo que dice Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, antes que usted y yo naciera, hubieron muchos hombres de Dios que fueron cremados o quemados vivos en los coliseos romanos. Esta gente, si tomamos algunos pensamientos personales de algunos hermanos, y yo sé que muchos tienen buena voluntad, pero la buena voluntad no tiene nada que ver cuando vamos o cuando no hay un principio bíblico. Usted y yo tenemos que vivir basados en los principios establecidos por Dios en las Santas Escrituras. Entonces, estos hombres de Dios y mujeres de Dios que eran tremendos, con una fe inquebrantable, murieron quemados o cremados, si lo podemos decir de esta manera. Entonces ellos no tendrían resurrección. Ahora la palabra dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios va a resucitar a todos aquellos que murieron creyendo en Él, siéndole fiel a Él. No importa si fueron cremados, no importando si tienen 1000 años que murieron, Dios los va a levantar, porque recuerda, mira lo que dice Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. O sea, el cuerpo que Cristo nos va a dar es un cuerpo glorificado. Recuerda algo que quiero decirte acerca de este versículo. El apóstol dice, porque es necesario que esto corruptible. O sea, que tu cuerpo y mi cuerpo, después de la muerte, ya cuando el espíritu sale, el aliento de vida, el soplo de vida del omnipotente sale del cuerpo, tu cuerpo se corrompe. ¿Sí? Se corrompe. Y vuelve a hacerse polvo. Entonces, si tomáramos eso en cuenta, ¿qué levantaría el Señor? Pastor, ¿cremar los muertos es pecado? Mi respuesta es no. Cremar los muertos bíblicamente no nos enseña la Biblia que sea un pecado de gravedad, o pues, es que no es pecado, no lo asimilo como un pecado, porque la Biblia no me da luz en ese amparo para decir esto es pecado. Ahora, es algo acerca de la conciencia. Creo yo, personalmente, no puedo imponerte algo que no es bíblico o que no está establecido por la Biblia, pero creo yo personalmente que a mi criterio personal es mejor que entierres a tus seres queridos. Pastor, pero yo lo quiero cremar. Pues esa es tu voluntad, está muy bien. Está muy bien. Si quieres hacerlo, no pecas. Pero creo personalmente que es más honroso ir, darle el último adiós a aquel ser querido que tanto luchó por nosotros, a honrarlo con una sepultura, como decimos en nuestra costumbre, o nuestro medio ambiente, una sepultura digna. Para mí, lo mejor sería enterrarlos. Enterrarlos sería lo mejor. Si usted me pide un consejo, mi consejo sería entiérralos. Ahora, pastor, por X condición no lo puedo enterrar. Si lo quieres cremar, también. O sea, hazlo como tú desees en tu corazón. Pero recuerda, hay que honrar a aquellos que nos precedieron. Esta fue esta corta enseñanza. Espero que te sea de bendición. Recuerda, no tomes un texto fuera de todo su contexto bíblico para hacerlo como un pretexto para vivir tu vida a tu manera. Recuerda, la vida en Cristo se vive de una sola manera y es a la manera de Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo con cada uno.